Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal, segundo A? ¿Todo bien? Espero que sí. Bueno, este video es para empezar a trabajar sobre el práctico número 2. Obviamente, para tener el práctico número 2, tienen que tener en cuenta el cuadernillo, ¿se acuerdan? Los que me pudieron ver en el aula, el cuadernillo de segundo A, ahí está, que lo dejé en el kiosco, también se los envié por un drive a cada uno de ustedes al mail, y con ese cuadernillo vamos a empezar a trabajar. Para hoy, el práctico número 2, que es el que vamos a iniciar, se llama Cambios en el mundo feudal. Obviamente, siempre que vamos a empezar a trabajar con un práctico, lo primero que tenemos que hacer es repasar el práctico anterior y repasar la clase anterior. Así que, miren, vamos a hacer algo a ver si sale, porque con esto de la tecnología estoy totalmente copada. Miremos esto. ¿Estamos ahí? Qué lindos que estamos. Bien, miremos acá. ¿Sí? Práctico número 2 dice, cambios en el punto feudal. Lo primero que tienen que tener en cuenta es esto, las lecturas. Yo les puse ahí escrito, dice, un periodo de expansión agrícola, el renacimiento comercial e industrial, las rutas comerciales, la economía monetaria, el resurgimiento de las ciudades, las causas del crecimiento, un nuevo sector social, la burguesía y los gremios. Esos son los textos que ustedes tienen que leer. Es a partir de la página 26, los que tienen la letra que en realidad es la página, a partir de la página 3, 4 y 5 del cuadernillo. Está todo señalizado, así que es cuestión de buscar. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes es leer el texto. Cuando lean los textos, van a entender un poquito mejor. Yo voy a intentar explicarles más o menos los puntos principales con los que ustedes tienen que trabajar. Para eso primero vamos a recordar un poquito lo que vimos. Le hablo a los que estuvimos en el aula. Con los que no estuvimos en el aula, esto les va a venir bien. Miren, cambiamos acá. Lo primero que tenemos que recordar es, cada vez que estudiamos un pueblo, una sociedad en historia, ¿qué estudiamos? Muy simple. Lo primero que tenemos que ver es que estamos estudiando a una sociedad que está ubicada en un tiempo y en un lugar determinado. En este caso nos movemos a Europa, más o menos al siglo XI después de Cristo. ¿Qué se estudia en una sociedad? Miren, si nosotros nos miramos acá, en una sociedad se estudia cómo consiguen recursos, qué cultivan, qué animales crían, qué comercian, qué venden, qué compran, a quién le venden, a quién le compran. Todos esos temas se llaman actividades económicas. ¿Qué estudiamos también de un pueblo? ¿Cómo administra esos recursos? Es decir, una vez que cultivé un montón de cosas, ¿a quién se las vendo? ¿A cuánto la cobro? Esas son decisiones que tienen que tomar alguien o algunos de esa sociedad. Por eso, cuando yo estudio cómo administran esos recursos, quiénes los administran, quiénes dictan las leyes, quiénes son los gobiernos, todo eso es la organización política de un pueblo. ¿Qué también se estudia? Esa sociedad que tiene esos cultivos y esa actividad económica organizada por esa determinada cantidad de gente, ¿cómo viven todos esos habitantes en ese lugar determinado? ¿Viven todos de la misma forma? ¿Todos obtienen los mismos recursos? ¿Todos tienen los mismos privilegios, los mismos derechos? ¿Cómo se divide esa sociedad? Todo eso es lo que generalmente cuando estudiamos se dice división social. Después también hay otra serie de temas que tienen que ver con las creencias, los modos de vida, que tienen que ver con las actividades culturales y la religión. Obviamente, todos estos elementos, actividad económica, organización política, división social, actividades culturales y religión, a lo largo de los años, en ese mismo lugar y en ese mismo tiempo, van cambiando. Y eso es lo que estudia la historia. Los cambios de esa sociedad a lo largo del tiempo. ¿Y por qué cambian? ¿Por qué dejan de cultivar? ¿Por qué cambia el gobierno? ¿Por qué los que tenían privilegios los dejan de tener o los siguen teniendo? Y eso es estudiar historia. Por lo tanto, si ustedes tienen este cuadrito muy bonito en cuenta, cada vez que leen, se les va a hacer mucho más fácil leerlo. Si no, fíjense, ¿qué estuvimos viendo en el práctico 1? ¿Sí?
En el práctico 1 yo les mandé la tarea y ustedes tenían que ver Europa. Y se llamaba el mundo feudal, entre los siglos 7 al 9. ¿Qué vimos ahí? Vimos que Europa, todo un continente, que venía de un imperio muy grande como era el Imperio Romano, entró en una etapa de muchas guerras. Obviamente, cuando hay muchas guerras entre los distintos reinos por recuperar tierras, ¿qué encontramos? Inseguridad económica. ¿Por qué? Si están todos peleando, no pueden cultivar. Si están todos los campesinos usados en ejércitos, no hay quien produce. ¿Sí? Si un ejército invade la tierra del otro, es una cuestión de que el territorio está muy inestable. Entonces, esa es la característica principal de la Europa entre el siglo VII al siglo XI. ¿Quiénes gobernaban en esa época generalmente en Europa? Reyes. El territorio estaba dividido en distintos reinos. ¿Cómo hicieron esos reyes para en una época de inseguridad, en donde se estaban peleando con otros reyes, poder producir, poder generar recursos? Encontraron una solución más o menos aceptable que fue entregar grandes porciones de tierra a nobles. ¿Quiénes eran los nobles? ¿Se acuerdan? Los nobles eran los sectores privilegiados, es decir, los amigos del rey, los parientes del rey, aquellos que vivían mejor en las sociedades europeas del siglo VII al XI, eran considerados nobles. A esos nobles, o mejor dicho, a alguno de esos nobles, el rey le entregó grandes porciones de tierra, pero grandes porciones de tierra, no una chacrita. Una porción de tierra era como si fuera la ciudad de Neuquén, otra porción de tierra es como si fuera Plotier. Imagínate, una sola persona dueña de todo Neuquén. Genial. Tenés todo. Tenés tierra, tenés río, lugar para vivir, lugar para cultivar. Grandes, grandes porciones de tierra. ¿Sí? ¿Qué debían hacer esos nobles en esas porciones de tierra? Generar recursos. Obviamente, en esas porciones de tierra vivía gente, vivían campesinos. Pues bien, todos esos campesinos y toda esa tierra fértil pasó a ser controlada por este noble con permiso del rey. ¿Qué tenía que hacer el noble? Poner en producción todo ese campo y pagarle impuestos al rey. De esta forma, el rey se empezaba a asegurar recursos económicos. ¿Cómo se le llaman a esas grandes porciones de tierras? Fíjense lo que dice el cuadro. Y ustedes ya lo habían leído. El cuadro dice que esas grandes porciones de tierra se llamaban feudos o señoríos. ¿Por qué señoríos? Y bueno, porque se la daban a un señor. Generalmente hombre. Siempre se lo daban a los hombres. Esos feudos o señoríos estaban controlados por esos nobles, que a partir de ese momento empezaron a llamarse señores feudales. ¿Qué tenían que hacer? Controlar, producir. Fíjense, regulaban la producción. Se decía qué se cultivaba, qué no se cultivaba, cuándo se cultivaba, quién cultivaba, qué animales criaban, qué artículos de consumo se producían. Cobraban los impuestos, porque cada campesino que vivía en esa porción de impuestos tenía que pagarle un impuesto al señor para poder trabajar en un pedacito más chiquito de tierra. ¿Sí? También impone las leyes, qué se puede hacer y qué no se puede hacer dentro de ese feudo. ¿Sí? Obviamente, la sociedad ahí adentro estaba muy, muy dividida. Estaban los señores, que eran los nobles, que eran los que vivían muy bien en los castillos, y los campesinos, que eran los que vivían muy mal. Ustedes, en la página número 2 de la guía, tienen un cuadrito, una foto muy bonita de un feudo, donde ustedes verán que el feudo tenía un río, un pedazo de tierra para que viva el señor, en un hermoso castillo, obviamente la casa era más grande. ¿Qué más tenían? Espacios para cultivar, ¿sí? Como, miren, aquí abajo en el dibujito está un poquito chiquito, pero se puede comparar. Las aldeas de los campesinos, el río, los campos de cultivo, allá atrás, en el fondo, ahí atrás estaba el castillo, ¿sí? Y ese era el mundo feudal. Todo era, nadie podía entrar y salir. Imagínense, en Neuquén, vivimos en Neuquén y no nos podemos mover. Bueno, casi como ahora. Y le teníamos que pedir permiso a ese señor que nos deje vivir y le teníamos que pagar si nos dejaba vivir ahí, producto de nuestro trabajo. Era una época bastante áspera. No era muy lindo vivir en esa época. Otra de las características que tenía el mundo feudal era que cada señor tenía su ejército propio. ¿Sí? O sea, preparaba un montón de soldados para que defiendan esa porción de tierra para que él pudiera producir junto con sus campesinos y el ejército lo protegía.
Obviamente el señor no trabajaba, los que trabajaban eran los campesinos, que se hacían llamar siervos también. ¿Qué significa siervos? Que estaban al servicio del señor a toda hora. Obviamente, como era una etapa de muchas guerras internas, casi no hay comercio, y las ciudades, las grandes ciudades europeas, empezaron a perder importancia, porque todo se hacía dentro de los feudos, en esas grandes porciones de tierra, como si fueran chacras súper grandes, pero grandes, ¿eh? Y ahí se desarrollaba toda la vida. Y eso ocurrió entre el siglo VII, siglo VIII, siglo IX, siglo X, siglo XI. O sea, Europa vivió más o menos 300 o 400 años organizada de esta manera. Como cuando nosotros estudiamos historia, ¿qué estudiamos? ¿Cómo cambia? Pues bien, las cosas empezaron a cambiar. Vamos a pasar a la otra. Bien, ¿cuáles fueron los cambios más importantes que empezaron a darse? ¿Qué es lo que ustedes tienen que leer en los textos? Fíjense, dice transformaciones. Sinónimo de transformación, cambios. ¿Qué empieza a cambiar económicamente en Europa en esa época? Bien, en cada feudo, como se produce, y como los ejércitos privados evitan invasiones en esos feudos, la producción empieza a aumentar, porque claro, cuando nos atacan, podemos dedicarnos a producir tranquilamente. Entonces, a partir del siglo XI, a partir del año 1000, más o menos, 1010, 1020, de nuestra era, empieza a haber una etapa de crecimiento económico. ¿Eso qué significa? Crece la producción. Todos los campesinos trabajan, los campos están en plena producción, no hay guerras, o sea que cada vez se cultiva más, cada vez se crían más animales, cada vez hay más ovejas y se tejen más cosas. Los bosques crecen y puedo tener madera y construir carros y todos los elementos que necesite para la vida. ¿Sí? Por eso es una etapa de crecimiento económico. ¿Por qué puede haber crecimiento económico? Porque se inventan nuevas herramientas, hay nuevas formas de cultivar. Ustedes van a leer en el texto que hay una etapa que se llaman roturaciones, que significa que rotan. Cultivo en un pedazo del campo, gran cantidad de cosas. Al otro año cambio ese cultivo a otro pedazo de campo y dejo descansar en el campo que estuve trabajando el año anterior. Eso se llama roturación. Cultivo mucho y dejo descansar el campo. Cuando dejo descansar el campo va adquiriendo nuevos nutrientes y al tercer año vuelvo a cultivar en una tierra muy fértil. De esa manera, por ejemplo, a partir de las roturaciones, se consiguen más alimentos. Muy bien. Como se consiguen más alimentos, sobran. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo consumo y lo que sobra, lo que me sobra porque produje de más, lo tengo que salir a vender, porque es un negocio. Pues bien, si habíamos visto que antes, hasta el siglo XI, la sociedad era muy insegura y no había mucho comercio, a partir del siglo XI, como hay más producción, ¿qué me conviene? ¿Salir a vender o no? La respuesta es lógica. Salgo a vender. ¿A dónde salgo a vender? A otros feudos. Empieza a surgir un intercambio comercial entre un feudo y otro feudo. Ustedes en el texto tienen un mapa en donde empieza en Europa, dentro de Europa, todo un circuito comercial. ¿Esto qué significa? Que de un feudo que produce, pongámosle, lechuga, por decir algo, ¿sí? Produce lechuga, las ordena y sale a vender a otro feudo que produce batata, ponele. Por ejemplo, simplemente ejemplos. Estamos, este intercambio comercial hizo que se vuelvan a abrir rutas comerciales. Por toda Europa vos encontrabas un montón de comerciantes que salían con los productos a vender. Ahora, ¿dónde se encuentran? ¿Puedo ir vendiendo ahí por los caminos perdidos? No. ¿A dónde van? A la ciudad. Entonces, en las ciudades europeas empiezan a encontrarse los que vienen de un feudo, los que vienen de otro feudo, se reúnen en la ciudad y comienza el intercambio. ¿Estamos? Obviamente, como en la ciudad aumenta el nivel de comercio, mucha gente que vivía en los feudos se va a vivir en la ciudad porque en la ciudad empieza a haber más trabajo.
al haber más trabajo, como dice la foto esta, aumenta la población. Por ejemplo, en ciudades como París o Venecia. Qué lindo sería ir. Ya vamos a ir, no se hagan nada. Muy bien, ahora, ¿qué otra cosa pasó? Aparte de aumentar la producción, o mejor dicho, como consecuencia de que haya aumentado la población y la producción, empiezan a haber cambios sociales. Ahora, lo interesante es esto. ¿Quién sale a vender? Mira, el señor feudal, que es el que tiene que organizar el feudo, esa gran chacra que estaba en el interior de cada territorio, chacra grande, ¿eh? Grande, grande, recuérdenlo. Ese señor feudal, si se va de su feudo, si se va de su territorio, se le puede desordenar. Entonces, designa a alguien de confianza para el comercio. Generalmente un pariente, el hijo, alguien de muy buena conducta y reputación que pueda salir a comerciar en nombre de él, va hasta la ciudad con los productos del feudo y los intercambia. Mejor dicho, no los intercambia, los vende y los compra. O sea que ya no hay trueque, sino que empieza a haber dinero. Esa persona de confianza es el mercader. ¿Qué hace el mercader? Sale del feudo con productos, va hasta la ciudad, se encuentra con otros mercaderes, intercambia a partir de la compra y de la venta determinados productos y vuelve al feudo. 1 año, 2 años, 3 años, 4, 5. Cuando va pasando el tiempo, el nivel de producción sigue aumentando y ese mercader que maneja dinero y que crece en su importancia, porque es el que se encarga de comercializar los productos de los feudos, comienza a instalarse en las ciudades, dice el texto. ¿Dónde se instalan? En barrios determinados que, según una denominación francesa, los barrios se les llaman burgos, que ahí es donde se establecen estos mercaderes, en determinados barrios. Y ahí aparece la palabra burguesía. ¿Qué es la palabra burguesía? Mercaderes que se instalan en una ciudad y viven en un mismo barrio. Barrio en francés se dice burgos, los que viven en un burgos se le dice burguesía. Y ahí aparece el término. ¿A qué se dedican? A comerciar. Por eso a partir de ahora, cada vez que leamos la palabra burguesía es sinónimo de comerciante. El burgués es el comerciante. Y ya no solo comercia productos agrícolas, sino que ahora un montón de otras cosas. Por ejemplo, carretas, tejidos, artesanías, joyas, minerales. Es decir, el comercio va aumentando. Vendo una cosa, al otro año vendo 2, al otro año compro y vendo 3, 4, 5. Y así va creciendo el comercio. Y en las ciudades, según el texto, también va apareciendo otro grupo social. ¿Cuál es el otro grupo social? Y bueno, imagínense, en una ciudad la tengo que construir. En una ciudad necesito, ahora que crecieron, más habitaciones, más casas, más iglesias, porque la gente va a rezar, porque hay más gente. Entonces, por ejemplo, aparece el grupo de los constructores. ¿Sí? Antes eran 1 o 2, ahora, a partir del siglo XI, en las ciudades hay muchos más oficios. Todos los trabajadores que se dedican a un mismo oficio se reúnen y forman lo que se llaman los gremios. ¿Escucharon hablar de esa palabra? No es de ahora. En el siglo XI europeo es cuando surgen los gremios. ¿Qué son los gremios? Todos los trabajadores que se dedican a la misma actividad también se juntan, generalmente también viven en una parte misma de la ciudad y se van enseñando unos a otros dentro de ese mismo grupo los distintos oficios. Como verán, si primero leen el texto, la explicación después es mucho más fácil. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Leer los textos. ¿Qué tienen acá también? Miren, estarán el práctico. ¿Ven? Miren, el práctico dice, lecturas del cuadernillo, ahí las tienen, luego de leer los textos, estos textos que se marcan, y ver el video, ahí tienen que responder. ¿Por qué aumenta la producción de alimentos en el siglo XI europeo? ¿Qué cambia en el comercio? ¿Qué productos se compran y se venden en Europa?
¿Qué cambian las ciudades europeas? ¿Cómo surgen los burgueses? ¿Dónde se instalan? ¿A qué se dedican? ¿Qué son? ¿Y cómo funcionan los gremios? Espero que si leen despacio, tranquilos, van a ver que no es mucho, y ven este video, la explicación les sirva para que ustedes puedan completar el práctico. Por favor, les pido que lo completen con letra clara, lo hagan lo más completo posible, no una palabra, ni una oración, sino una explicación de cada una de las consignas. Lo terminan de hacer y me lo reenvían. En el mail que les envío tienen la fecha de envío. Y también les pido que obviamente, si tienen problemas de salud, primero se recuperen su familia y después hacemos el trabajo. ¿Sí? Espero que se cuiden mucho, así nos podemos ver pronto en el aula, que es el mejor lugar donde podemos estar. Cuídense y seguimos en contacto.